Como cuando timbran. Y No le damos más caldo al vino. Pantalla de... ¿Sí escuchas? ¿Sí escuchas? Listo lo que te das con esto. Imagino que alistaste el lápiz y todo. Vale. ¿Lunes o viernes? Hola chiquitos, buenos días. buenos días, profe. ¿Sí me escuchan todo? ¿Qué día es hoy? Viernes 15. ¿Viernes? Sí, señora. Primero es lengua. ¿Será? Si yo llego a pasar, no se preocupe, no me da. Todas las casas pasajeras. Igual. Sí, ya sé, pero parece que se voy a hacerla. Chicos, estoy esperando que terminen de entrar todos que me están diciendo, algunos que están teniendo problemas. Bueno, ya empezamos. Espérame que se conecten todos. Bueno, sí. Para bloquear, entonces toca desbloquearlo. Es que antes estaba así, mira. Fíjate que lo desbloqueas. Le doy clic. Tú mueves acá en este lado y aparece, mira. O si aparece la raya roja acá, es que no tienes. No, yo no quiero eso porque Si aparece acá es el video, entonces mira, tienes que quitar esa línea roja, no clic y ya te. le puse el micrófono. No te voy a porque no puedo hablar. El micrófono tiene que estar activo, no te escucha. ¿Eso se puede bajar? Que a veces me hago llamas. Y después aquí aparece una cámara, unas cámaras así todo, pero yo me veo así, o sea, así. No, por eso lo tienes que colocar. Ahí te sientes bien. Pero también Para sentarte.
No, era antes. Listo, chiquitos. Ahora sí, entonces vamos a empezar. Buenos días, ¿cómo están, chicos? Buenos días, profe. Hola, Alejito. Hola, Luisita. Hola, Gabriel. Buenos Hola, días. Claudia. Hola, Juli. Hoy no está Mari y no está Alejandro Criollo. Mi Juan Manuel. Ay, espérenme que aquí yo creo que ya están. Aquí está Juanma y... Ah, ok. Ok, ahora sí. Hola, Juanma. Listo, chiquitos. Entonces hoy vamos a tener clase, esta primera hora va a ser clase de lenguaje de castellano, ¿bueno? Bueno, señor. Listo, chiquitos. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Este tema se llama las palabras derivadas. Se llama las palabras derivadas. ¿Cuáles son las palabras derivadas? Pues son las que vienen de otra palabra. ¿Vale? Aquí nos dice, se dividen en dos. Las palabras primitivas, esta es la página, ya les digo, ¿qué página es esta? Esta es la página 100 en el libro de castellano. La página 100. ¿Listo? ¿En cuál página? La 100, princesa. La página 100. ¿De lenguaje? Sí, señorita. Sí, señor, de lenguaje. Hola, profe. Hola. Profe, a mí me sale otra cosa. ¿Qué te sale? ¿Qué página es? Perdón. Sí, señores, es la página 82. Es que aquí ¿De está qué mal. clase, profe? 82 de lenguaje. ¿Listo? ¿Ya estamos en la página 82, chicos? Sí, señor. Listo. Entonces, el tema de las palabras derivadas es muy fácil. Uy, espérame porque se escucha doble. Ahora sí. Es muy fácil, ¿listo? Luisita, ¿me puedes leer aquí, porfis? Espera, ya te digo de dónde me leas. Más bajito. Activa. Lee el siguiente diálogo Los y pasamos. responde las preguntas. Wait a minute. Aquí. Este pedacito, princesa. Este pedacito de acá. Aprende y analiza. Uh-huh. Una palabra primitiva es aquella que nos forma a partir de otras palabras como caballo, flor, pan, sol. Las palabras formadas a partir de una palabra primitiva se llaman derivadas y se construyen con prefijos y sufijos. Observa. Listo. ¿Qué quiere decir esto, princesa? Las palabras primitivas son las palabras que no se cambian, que no tienen ninguna otra parte añadida. Por ejemplo, nosotros conocemos la palabra pan, ¿cierto? Sí, señor.
que sabemos que es pan, ¿cierto? De ella, de la palabra pan, se derivan otras palabras. Por ejemplo, panadería. ¿Sí ven? Se deriva una palabra de la palabra pan. Panadería, panadero, ¿cierto? Son palabras que se forman con la palabra pan y tienen similitud o se parecen en lo que hacen, ¿cierto? Pan, panadería, panadero. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Listo, entonces las primitivas son las que no cambian y las derivadas es el cambio que tienen para poderse añadir a las otras, ¿cierto? Entonces, digamos con flor, ¿qué palabra derivada podría tener flor? Flores. Flor, floristería, sí, ¿qué otra? Florero. Florero, muy bien. ¿Alguna otra? Florecita, floresota, ¿cierto? Con sol, ¿qué palabras podemos sacar con soles, con sol? Solecito. Derivadas de sol. Solecito, ¿qué otra? Solitario. No, porque soleado, muy bien. Solitario no, Alejo, porque solitario no tiene nada que ver con el sol, ¿cierto? Si me hago entender, tienen que tener relación, parecerse en algo. Por ejemplo, de flor, florecita, florero, porque es donde guardamos las flores. Sol, soleado, porque es en día cuando está el sol, ¿cierto? ¿Cuál otra fue la que dijimos de sol? Solecito. Solecito, porque es un sol pequeño, ¿cierto? Eso, muy bien, Juanma. ¿Sí ves? Son palabras que se derivan, o sea, vienen de aquí, de esta palabra, que es la que las crea. ¿Listo? Ahora, vamos a leer acá. Alejo, ¿me puedes leer, porfa? Sí, señor. Buenos días, caballero. Saludó el monje. Qué bonito caballo lleva, dijo la campesina. Muchas gracias, respondió él podemos usar la caballería. El señor del castillo estará encantado de recibirlo, respondió el caballerizo. Como usted ve aquí, todo es caballerosidad, remató el monje, qué palabras comienzan igual que caballo, que significa cada una de estas relacionadas. Listo, Alejito. Entonces, aquí si se dan cuenta, nos muestran que la mayoría de estas palabras, caballero, caballeriza, caballería, caballerosidad, ¿cierto? Tienen una palabra que es primitiva. ¿Cuál es esa palabra primitiva? ¿Cuál creen que es la palabra primitiva de todas esas? Acuérdense que la palabra primitiva es de la que se forman todas esas palabras. ¿Cuál puede ser la palabra primitiva? ¿El caballo? Caballo, muy bien, Alejo, excelente. La palabra primitiva es caballo, ¿cierto? Porque de caballo derivamos las otras palabras. Caballero, caballeriza, que es donde se guardan los caballos, ¿cierto? Donde se están los caballitos. Hola, buenos días. Caballerizo, que es la persona que cuida los caballos, ¿cierto? La persona que se encarga de cuidar los caballitos se llama caballerizo. Caballerosidad, que es algo que siempre muestra a una persona que es caballera o caballero. ¿Listo? ¿Sí quedó claro cuál es la palabra primitiva y cuáles son las palabras derivadas?
second. ¿Listo? Entonces, chiquitos, ahora, nos hablan acá de prefijos y sufijos, ¿vale? Los prefijos son las palabras que son el conjunto de palabritas, de letras, que se añaden delante de una palabra primitiva para formar una palabra derivada. Por ejemplo, aquí nos dan carga, ¿cierto? Carga es la palabra primitiva. Carga es la palabra primitiva. Descarga es la derivada, ¿cierto? Descarga, si ven, en descarga aquí nos agregan 3 letricas. Está descarga, ¿cierto? Nos agregan estas 3 palabras. Esto significa que cuando van antes de la palabra primitiva se llaman prefijos. Y sufijos es cuando van después de la palabra primitiva. Carga, cargador. ¿Sí ven? Va al final. Los sufijos van después de la primitiva y los prefijos van antes de la primitiva, ¿cierto? Entonces, esta palabra, caballero. ¿Caballero usaría sufijo o prefijo? Sufijo. Prefijo. Prefijo porque va después, ¿cierto? Va después. No va antes de caballo, ¿cierto? Sino va después. Caballero, ¿cierto? Como va después es sufijo, ¿cierto? Porque va después, sufijo. ¿Sí ven? Va después. Después de la palabra primitiva, lo que agregamos, caballero. ¿Listo? Ahora, ahí en el libro nos muestran unas palabras. ¿Sí ven? Aquí están. Dice, copia en tu cuaderno las palabras que no derivan de caballo. ¿Cierto? Por ejemplo, acá. Caballar. ¿Ustedes saben qué es caballar? En una cesta había 65. Siempre que tengas un problema, cuando no se en una cesta había 65. Vale, vamos a hacer esto. Vamos a buscar. Primero yo voy a buscar aquí también, porque no sé qué es caballar. Caballar. ¿Cuántos huevos quedan? ¿Qué es caballar lo que nos dicen? Caballar, sí. Vamos a ver. Vamos a ver qué es caballar. Caballar. Relativo o parecido al caballo. No la conocía. Listo, ya sabemos que caballar sí podría aplicar, ¿cierto? Sí. Sí, es derivado del caballo. Caballito. Caballito será una palabra derivada de caballo. ¿Será que sí o será que no? ¿Caballito es derivado de caballo? Sí, señor. Sí, ¿cierto? ¿Y cabellera? ¿Será derivado de caballo? No. No, entonces ¿de cuál será derivada? Cabellera. ¿Qué será cabellera?
¿Ustedes saben qué es cabellera? ¿Que trae harto pelo? Exacto, cabellera es de pelo, ¿cierto? Entonces, ¿de qué palabra será derivada esta cabellera? ¿De qué palabra? ¿De caballo? Cabello. Cabello, muy bien, Juanma, cabello, muy bien. Quiere decir que esta no es derivada de caballo, de cabello, porque es del pelo, ¿cierto? Cabellera. Igual que esta, ¿cierto? Cabelludo. Sí. Y esta, caballete. ¿Ustedes saben qué es un caballete? No. Ya les digo que es un caballete. Caballete es el lugar donde se ponen encima los cuadros. ¿Se han visto que es como una cosita que es un... pero ya les muestro aquí una foto de cómo es un caballete. Mira, estos son los caballetes. ¿Sí ven donde se colocan Las los tableros pinturas. pequeñitos? Ah, sí. Esto es un Cuando caballete. uno va a pintar. Exactamente. Resulta que ese sí es un derivado de la palabra caballo. ¿Cierto? Caballete sí es un derivado de la palabra caballo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque por lo general tienen 4 patas, ¿cierto? Y soportan el peso de algo. Lo mismo que hace el caballito. Caballete es un derivado de la palabra caballo. ¿Listo? Este sí. Este y este no. Estos son derivados de la palabra cabello. ¿Listo? Ahora, dice, el segundo punto dice, clasifica estas palabras en tu cuaderno como sugiere el esquema. Listo. Aquí nos dicen, estas palabras vamos a descongelarlas. Vamos a descomponerlas como nos dice aquí. Entonces, descongelar. ¿Cuál será la palabra primitiva en descongelar? Descongelar. ¿Congelar? Congelar, muy bien, Luisa, excelente, congelar. Y entonces, aquí le agregaron esto, ¿cierto? El des, y lo agregaron antes. ¿Qué sería? ¿Con prefijo o con sufijo? Derivada, ¿con prefijo o con ¿Con sufijo? prefijo? Con prefijo, muy bien, princesa. Con prefijo, es descongelar, es una palabra derivada con prefijo. Entonces la ponemos ahí debajito, derivada con prefijo. Y acá, subcampeón. ¿Cuál será la palabra primitiva en subcampeón? Campeón, muy bien. ¿Y será derivada con prefijo o con sufijo? Prefijo. Con prefijo, excelente, porque el sub va atrás, ¿cierto? Va antes de la palabra primitiva, entonces es con prefijo. Congelar, ¿será una palabra derivada o una palabra primitiva? ¿Primitiva? Exacto, primitiva, porque esta no tiene nada, ¿sí ves? No tiene nada cambiado. Congelar. Ahí no podemos sacar la palabra anterior, ¿cierto? Congelar. Congelar es una palabra primitiva. Dime. Campeón, ¿cuál era? Subcampeón, ¿cuál será? A ver, piensa. Si la palabra primitiva es campeón, ¿cierto? Y tenemos unas palabritas que están antes de ella, ¿qué será? ¿Con prefijo o con sufijo? Prefijo. Exacto, con prefijo, muy bien. Con prefijo porque pre significa antes. Entonces, prefijo antes de la palabra primitiva. Congelar. Congelar, pues ya vimos que es una palabra primitiva porque esa no tiene ni prefijo ni sufijo. Congelar es una palabra primitiva, esa no ha tenido cambios.
Ahora esta es un poquito difícil. Esa, ¿qué es? ¿Una palabra primitiva o es una palabra derivada? Primitiva. Primitiva. ¿Primitiva? Prefijo. ¿No creen que puede ser derivada de otra palabra? Derivada. ¿De cuál palabra puede ser derivada? Montaje. De montar. Muy bien, excelente. De montar. Muy bien. De montar, ¿cierto? Montar es la palabra primitiva. Y entonces, como aquí la cambiaron y le pusieron algo al final, ¿cierto? ¿Qué sería? ¿Derivada con sufijo o con prefijo? Prefijo. Prefijo. Acuérdense que prefijo, pre significa antes, ya que esta es después. Sufijo. Entonces sería sufijo, ¿cierto? Sería fijo porque está después de la palabra primitiva. ¿Listo? Ahora, esta, campeonato, será derivada, primitiva. Derivada. ¿De cuál palabra? ¿De qué palabra? Prefijo. Campeón. De campeón, muy bien, Gabrielito. Y sería derivada con prefijo o con sufijo. Prefijo. ¿Prefijo está antes? Sufijo. Sufijo, porque está después, ¿cierto? Sufijo. Congelador. ¿Qué será? Derivada. Derivada, muy bien. De la palabra congelar. Y sería sufijo o prefijo. Sufijo. Prefijo. Sufijo, muy bien, porque está después, ¿cierto? Está lo último. La palabra que agregamos, las letras que agregamos están a lo último. Entonces, con sufijo. Remontar. ¿Qué será? Derivada. Derivada. ¿De qué palabra es derivada? Prefijo. Montar. Muy bien. Y es derivada con prefijo. Excelente. Ya eso quedó claro. Y campeón, entonces, ¿qué será? Primitiva. Primitiva, exacto. Esta es la palabra que queda ahí. Esta es la palabra origen, la palabra de la que se sacaron estas otras. Muy bien, excelente. ¿Fácil o difícil el tema, chicos? Fácil. Ah, está fácil, ¿cierto? Entonces los paso para este ladito. Ahora. Listo, chicos. Ahora, aquí nos muestran algunos tipos de prefijos y sufijos. Esta es la página 83. Nos muestran unas clases de prefijos y sufijos. ¿Listo? Vamos a mirar acá. Listo. Juanma, el caimán. Lee lo que dice el caimán. Soy el increíble caimán acordeonista. Acordeonista. Listo. ¿Qué podemos ver ahí? ¿Hay alguna palabra derivada? Acordeonista. Sí. Acordeonista, muy bien, mi Juli. ¿Y de qué palabra? ¿Cuál es la palabra primitiva? Acordeón. Acordeón. Muy bien. ¿Y este sería un prefijo o un sufijo? Sufijo. Sufijo, excelente. Nos quedan 10 minutos. Sufijo porque va a lo último, ¿cierto? Excelente. Entonces, dice, vamos a leer, dice, aprende y analiza. Los prefijos y los sufijos
se unen a la raíz de la palabra primitiva y aportan un significado que la modifican. Por ejemplo, subacuático Debajo del quiere agua. decir debajo del agua. Muy bien. Estos son algunos de los prefijos y sufijos más utilizados. Estos. Entonces, cuando nosotros vemos que alguna palabra primitiva tiene algunos de estos prefijos, es in, im, a, ¿listo? Quiere decir que no. Por ejemplo, aquí nos dan si yo digo increíble, increíble, ¿qué quiere decir? Increíble. Fantástico. Sí, pero no. Resulta que increíble quiere decir que uno no lo cree, ¿cierto? Por ejemplo, increíble que... A ver, algo que sea increíble, chicos. Increíble que alguien sea un superhéroe. Sí, puede ser. Listo. Es algo que nosotros no creemos. Esta, increíble, es una palabra derivada. ¿De cuál palabra será derivada? Increíble. Fantástico. No. La palabra... Exactamente, muy bien, mi Juli. La palabra increíble es derivada de la palabra creíble, es de creer, ¿cierto? Increíble quiere decir no lo creo. Ahora, esta palabra desconfiar es una palabra derivada de Confianza. confiar, ¿cierto? De confiar. Entonces, si yo digo desconfiar, quiere decir que no confío, ¿cierto? Cuando aparecen prefijos, o sea, palabras antes, por des o im, ¿cierto? Quiere decir que no hago esa cosa. Por ejemplo, otro ejemplo. Imposible, una palabra derivada, ¿cierto? Sí. De posible. Pero yo dije imposible, quiere decir que tiene el prefijo im y que no es posible, ¿cierto? Ahora, esta otra palabra. Cuando la palabra nativa tiene un prefijo, que es inter, quiere decir que está en medio, ¿cierto? Ejemplo, interdental. ¿Qué es dental? ¿Ustedes saben qué es dental? ¿Qué será dental? De dientes. De los dientes, ¿cierto? Y entonces, ¿qué será interdental? Interdental. A ver, si yo les digo, uy, esta tarde comí carne y tengo un pedacito de carne interdental. ¿Qué será? Los dientes. Entre los dientes, ¿cierto? Entre los dientes. Metí entre los dientes. Eso es interdental. Cuando tiene el prefijo inter, quiere decir que está en medio o de algo, ¿cierto? Pre. El prefijo pre, quiere decir desde. Antes de. Por ejemplo, la palabra... Preaviso. Bueno, sí, preaviso. ¿Cuál es la palabra primitiva en preaviso? Aviso. Aviso, ¿cierto? ¿Y qué será preaviso? Un aviso anterior. Exacto, antes de avisar. Muy bien, Clau. Antes de avisar, un aviso anterior, ¿cierto? Eso significa preaviso. Y re, el prefijo re, significa que se repite. Por ejemplo, rebotar. La palabra
botar, ¿cierto? Que es botar, saltar, que algo salte. Eso quiere decir botar. Rebotar quiere decir que salta varias veces, ¿cierto? ¿Listo? Estos son los prefijos que más se usan. Ahora, los sufijos, cuando una palabra termina en ero, pista o dor, significa que son de alguna profesión. Por ejemplo, jardinero. ¿Cuál es la palabra primitiva? Jardín. Jardín, muy bien. Jardín, excelente. ¿Qué será jardinero? Jardinero. El señor que arregla el jardín. Exactamente, muy bien. Ahora, la segunda nos dice trapecista. ¿Ustedes conocen cuál es el trapecio? Sí. ¿Viste la película Madagascar? Sí. ¿La 3? Eso es un trapecio, ¿cierto? Que cuelga ya. Entonces, el trapecista es la persona que se cuelga del trapecio, ¿cierto? Y patinador, ¿cuál será la palabra primitiva? Patinador. No. Patinar. La palabra primitiva es patinar, ¿cierto? ¿Y patinador qué será? La persona que ¿qué? Patina. La persona que patina. ¿Listo? Muy bien. Ahora, estos son otros sufijos. Cuando la palabra termina en dero, eda, edal o torio. Por ejemplo, tendero. ¿Cuál será la palabra primitiva en tendero? Tender. Tender. Ah, tendedero. Sí, muy bien. No, tender. Tender, princesa. Porque es tendedero. Tendedero. La palabra primitiva en tendedero es tender, ¿cierto? ¿Y qué es tender? Colgar, ¿cierto? ¿Y qué es un tendedero? Donde se cuelga la ropa. Donde se Cuelga la ropa. Muy bien, donde se cuelga la ropa, ¿sí ven? Es un lugar. Alameda, bueno, Alameda es un lugar que se llama un álamo. Álamo y la palabra derivada es alameda. ¿Listo? Robledal. Robledal es un lugar donde hay muchos robles. El roble es un árbol muy, muy grande. Entonces, un lugar donde hay árboles, hay robles muy, muy grandes, se llama robledal. Arboleda. Y un audit, arboleda, sí, muy bien, arboleda, puede ser un sufijo de árbol. Un árbol y una arboleda es donde hay árboles. ¿Listo? Ahora, cuando la palabra termina en dor o en ero, se refiere a un instrumento o una cosa. Por ejemplo, secador. ¿Cuál es la palabra nativa? Secar. Secar. ¿Y qué es un secador? Una cosita que usamos para secar, ¿cierto? Billetero o billetera. La palabra nativa es billete. Billetera o billetero es donde guardamos el billete. ¿Listo? Y estos sufijos, on, aso y ote, que son para hacer algo más grande. Por ejemplo, cabezón. ¿De qué palabra viene cabezón? De cabeza. ¿Y qué quiere decir cabezón? Que tiene la cabeza Grande. grande, ¿cierto? Por ejemplo, narizón, que tiene la nariz muy grande. Muy grande. Y grandote, ¿cuál será la palabra nativa en grandote? Grande. Muy grande. Listo. Chiquitos, de tarea vamos a resolver la parte de aplica, ¿listo? Esta parte aplica. ¿Listo? Y nos vemos ahorita más tarde para empezar la clase de matemáticas. ¿Bueno? ¿Qué horas es la de matemáticas, A profe? las 11:30. 11:30. Sí. ¿Listo, chiquitos? No, princesa.